Quería orar por algunos asuntos en este tiempo de oración pastoral. Quería orar, la mamá de nuestro hermano Mincho tiene 95 años y le encontraron cáncer. Esta es una señora que nunca había pasado de una noche a otra en un hospital a los 95 años. Una mujer muy saludable. Y yo sé que Mincho le ha predicado el Evangelio, ha estado cerca de él, y Mincho está un poquito afectado porque tiene unas complicaciones para poder ir a Colombia ahora. Así que quiero orar por nuestro hermano, que sabemos que está en este tiempo de dificultad con este tema de su mamá, y orar por su mamá y demás. Sigamos, sé que no sé si el hermano José ya está de vuelta a la casa, creo que está mejor, espera, vamos a orar por él también. Y quería orar por las familias que están sufriendo. Se entiende que ahí en Texas, a través de la inundación de este río, hubo alrededor de 100 y pico de muertes y hay más de 100 desaparecidos todavía. Esto pasó ya hace más de una semana y es una angustia bien grande. Uno, a esa hora que pasó, a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, un río se lleva a todas esas casas y devastador, muchos niños, había un campamento de niñas cerca, así que oremos por estas familias que aún todavía no han encontrado, ¿verdad? En este tiempo ya no hay esperanza de que estén vivos, sino que los cadáveres de estos familiares sean recuperados. Oremos por estas personas que están en Texas y por las autoridades para que puedan hacer el trabajo que se requiere, pero en especial que en medio de esto oremos que sean consolados en el Evangelio, que Dios mueva a la iglesia en esa ciudad para que Cristo sea escuchado en medio de este dolor. Así que oramos por estos asuntos y oramos por la predicación de la palabra del Señor. Padre amado, tú eres bueno, Señor, y misericordioso sobre todas las cosas. Mientras hablaba de este asunto, Señor, de estas familias que han perdido niños, familias que no han aparecido, Señor, mi corazón se compungía reconociendo lo difícil que es separarse de un ser querido, Señor. Pero sabemos que tú lo has permitido así. El pecado del hombre ha traído la muerte y ha traído todas estas consecuencias graves en la naturaleza, en la sociedad, en todos los lugares. Todo se afectó por el pecado, Señor. Y aún tú eres misericordioso. Cuando todo debió terminar en tu plan eterno de redención, tenías un Redentor, tu Hijo amado Jesucristo, quien redime todo. Y algunos nos ha redimido ya espiritualmente, pero aún esta tierra recibirá redención, Señor. Pero mientras, Padre, en este tiempo te pedimos, Padre, especialmente por estas familias que enfrentan este dolor de la pérdida, enfrentan este desastre, y puede haber corazones que estén en ira contra ti, Señor, preguntándose dónde está Dios, si existe. Yo te ruego por ellos, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Envía palabras de consuelo, Señor. Usa tu iglesia, tus santos en medio de esa escena tan trágica, Padre amado. Y que puedan entender que ese río es nada comparado con lo que les espera sin Cristo, Señor. Te pido que aún en medio de ese dolor, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayuda a las autoridades, Padre, con amor, con comprensión, poder seguir trabajando en medio de esta situación dolorosa. Padre, te pedimos también por la mamá de nuestro hermano Mincho, que a los 95 años han encontrado cáncer, Señor. Sabemos que hay pocas probabilidades en nuestra mente como humanos, pero te rogamos por ella, Señor. Te rogamos que las palabras que nuestro hermano ha compartido con ella, Señor, que elimines cualquier cosa de su mente que no sea Cristo, Señor, te lo pido, Padre amado. Que ella pueda, a través de esta situación, Señor, confiadamente ir a los brazos de Cristo del Salvador. Ayuda a nuestro hermano Mincho en medio de este proceso doloroso, Padre.
Consuélalo, Señor. Confiamos en ti, Padre amado. Confiamos en ti, Señor. Ayúdalo a que pueda estar junto con su mamá en este último tiempo de su mamá. Señor, te lo pedimos. Señor, te pedimos por nuestro hermano José que ha estado en el hospital. No sé si ya está en la casa, Señor, pero ayúdalo en medio de lo que ha pasado con su respiración y demás. Padre amado, es un hombre joven. Guárdalo. Este es un hermano que sus días son para ti, Señor. Sus días son para ti, Padre. Te pedimos que lo guardes del mal. Líbralo de cualquier situación, te lo rogamos, Padre amado. Y dale paz a nuestra hermana Cori en medio de este proceso, Señor. Padre, me presento delante de ti reconociendo que solo en el poder del Espíritu Santo podemos pararnos aquí y predicar tu palabra, Señor. Te necesito, amado Dios. Y te pido que en medio de cualquiera distracciones que podamos tener, Señor, que podamos estar enfocados en tu palabra, creciendo en tu palabra. Hemos avanzado ya hasta este capítulo 9, Señor amado, y hemos visto a Cristo sin duda y seguiremos viendo a Cristo hasta que terminemos este evangelio hermoso. Ruego por mis hermanos y por mí que sigamos creciendo, conformándonos a la imagen de Cristo, que seamos edificados a través de tu palabra, Señor. Pedimos, queremos que nos hables hoy. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vaya conmigo al capítulo 9 de Juan, al versículo 13, la última ocasión que estuve predicando, predicaste el versículo 12. Este fue el momento donde Jesús sanó al ciego de nacimiento, le puso lodo en sus ojos y lo mandó al estanque de Siloé y sus ojos fueron abiertos, fueron nuevos ojos, diríamos, y ahora él podía ver. Hoy estaremos viendo el juicio que hicieron estos fariseos, una investigación, si podríamos decir, en cuanto a este milagro. Empieza en el versículo 13 y estaremos hasta el versículo 34. Dice la palabra del Señor: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué? ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre les respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es y sin embargo
a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. He leído la palabra del Señor, mis hermanos, y vemos en esta narrativa sobre esta investigación de los fariseos muchos detalles sumamente importantes. Y venía una pregunta a mi corazón mientras me preparaba para predicar en estos versículos, y me preguntaba profundamente en mi corazón, ¿por qué los judíos no creyeron? ¿Cómo es posible que tienen un hombre que era ciego, conocido por todos? Tienen a este hombre delante de él ciego, que era ciego, y ahora puede ver, y todavía no creen. Todos sabían de su condición, pero ahora solo querían interrogarlo para confundir las versiones y hacer ver que era una farsa. Dice un dicho que todos conocen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa es ante la ceguera que estamos viendo en este texto. Esta ceguera, sin duda, y esta pregunta que me ha hecho, ¿por qué los judíos no creyeron? Y esto lo vemos a través de todo el Evangelio de Juan. Hay una contestación clara en Juan capítulo 12. Juan cita a Isaías 39, el Señor Jesús cita a Isaías 39 y dice, por esto no podían creer. O sea que la pregunta está contestada en el Evangelio de Juan y más adelante la veremos. No podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Vemos que Dios en su soberanía cegó sus ojos, cerró sus oídos para que no pudieran ver, endureció su corazón, dice la Escritura. Pero yo aún me preguntaba, ¿cómo puede el ser humano caer en una ceguera tan crasa? Teniendo la palabra de Dios enfrente de ellos, los oráculos de Dios, los hechos de Dios delante de sus ojos, porque aún vemos la historia de Nicodemo y Nicodemo se acerca a Jesús diciendo, reconocemos que las obras que tú haces solamente las hace alguien que viene de Dios. Y vemos como estos, sin embargo, no quieren ni reconocer las obras que están enfrente de sus ojos. Vidas transformadas por el Evangelio, aún evidencias en sus propias vidas del poder de Dios. Y la respuesta a esto, mis hermanos, es el poder de la incredulidad. Es el poder que tiene la incredulidad. La incredulidad, mis amados, es la fe del reino de las tinieblas. Mientras la fe en Cristo me sostiene en el reino de la luz, la incredulidad es la mano de Satanás para mantenerme en sus caminos. La incredulidad, como la fe verdadera, se alimenta y crece. Mientras crecemos en la fe verdadera, caminamos con más confianza y certidumbre en nuestra relación con Dios. Pero de igual manera la incredulidad se alimenta y crece. Y mientras creces en incredulidad, más te alejas de Dios y más confundido vives en cuanto a todo lo que te rodea. En estos días, mis hijos y unos jóvenes de la iglesia hablaban con un caballero, estábamos en la piscina y hablaban con un caballero de mi edad. Y en una conversación evangelística que ellos tuvieron, lo cual hicieron mejor que nosotros porque nosotros no evangelizamos a nadie, los adultos, ellos sí estaban evangelizando, gracias al Señor por eso. Este hombre les decía en lo que él creía, en todas las cosas que él creía y
no podía distinguir, tenía literalmente un espagueti en su cabeza de lo que creía. Era supuestamente creía en Dios, pero en otras cosas no, creía que el infierno lo vivías tú en tu conciencia. Usted se podrá imaginar todas las teologías que tenía mezcladas este hombre. Creía en las experiencias eran su religión básicamente. Él hablaba de Dios y decía que creía en Dios. Y déjeme decirle que algunos incrédulos presentan algunas características de personas cristianas. Hay algunos incrédulos que creen que Dios existe. De hecho, Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Él le decía a los chicos, le decía que leía la Biblia, que leyó la Biblia, estuvo una temporada leyendo la Biblia. Va a haber incrédulos que leen la Biblia y a lo mejor la leen más que ustedes, que nosotros. Jesús de hecho le dijo a sus enemigos los judíos, a estos hombres que lo están acusando, que lo llevan a la crucifixión, le dijo en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea que ellos sí escudriñaban las Escrituras. A veces podemos pensar que alguien es creyente porque aparenta adorar a Dios, porque viene a la iglesia, porque hace las cosas que hacen los cristianos. En el mismo Isaías capítulo 1, Dios le dice a 1 versículo 11, Dios le dice a su pueblo, que es para mí la abundancia de sus sacrificios. Cansado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de ganado de cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Jesús fue enfático en que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos parecen, pero no son, y solo están creciendo en su incredulidad. Mientras la fe dice, yo sé que era ciego y ahora veo, la incredulidad siempre dice, me hace falta ver algo más para creer, y nunca es suficiente. Es un tema del cual aún los creyentes debemos conocer, porque los hijos de Dios podemos pecar de incredulidad, a pesar de que totalmente no somos incrédulos, porque se nos ha abierto nuestros ojos a la fe verdadera, pero en ocasiones por nuestro pecado y nuestra debilidad podemos actuar como incrédulos. De hecho, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso no está ahí por lujo. Los cristianos podemos tener un corazón el cual vaya en camino a la incredulidad, que fue lo que llevó a Adán y a Eva a pecar y llevar la humanidad completa a la condenación. La incredulidad a lo que Dios había dicho. La nación de Israel tenía los oráculos de la verdad, los milagros del pasado, los milagros del Mesías enfrente de sus ojos, el mensaje más poderoso del Dios encarnado. Pero el poder de la incredulidad los cegó y los engañó. Aún la sanidad milagrosa de este ciego de nacimiento, lo cual no había acontecido una como esa, ni aún eso fue suficiente para satisfacer los corazones incrédulos de los fariseos. Como no va a ser suficiente hoy para satisfacer los corazones de muchos que son incrédulos y solo están creciendo en su incredulidad. Y hoy en estos versículos conoceremos el poder de la incredulidad. Juan nos muestra la devastadora ceguera espiritual de los líderes judíos delante de un milagro mesiánico. Los hombres que estaban alrededor de este ciego, incapaces de explicar este milagro que había ocurrido delante de sus ojos, lo llevan ante los fariseos.
Era natural buscar una explicación religiosa en cuanto a lo que aconteció. Este era un hecho sin precedentes. Algunos comentaristas debaten que este grupo de personas, este grupo de fariseos a los que fue llevado el ciego, algunos debaten que fue algo informal, a lo mejor en la casa de algunos de los fariseos, algunos fariseos reunidos informalmente, pero yo creo, como otros comentaristas creen, que esto era un grupo ya asignado por el Sanedrín, que de una manera, a lo mejor regionalmente, representaba al Sanedrín. Y vemos la formalidad de esta entrevista al ciego, y no podemos dejar de ver las consecuencias que fue la expulsión de la sinagoga, lo cual nos muestra que había un proceso formal. Pero dentro de este proceso formal lo que nos encontramos es una investigación fatula, si lo podríamos llamar así, de este milagro. Los investigadores estaban solo en un montaje para llegar a la conclusión que ellos ya habían determinado. No había un corazón entregado a buscar la verdad, a desenmascarar la verdad, no a buscar, no desenmascarar, a traer la verdad, sino un corazón para lo opuesto, para seguir creciendo en su incredulidad. Este poder de la incredulidad, con lo primero que se alimenta, que es el primer punto que tengo para hoy, es la ceguera espiritual. Se alimenta de la ceguera espiritual. Yo sé que algunos a lo mejor conocen lo que es una catarata en un ojo. Una catarata en un ojo. Normalmente las personas mayores están más familiarizados con esto porque algunos han tenido una catarata en un ojo. Y una catarata en un ojo es, en una manera, se llama la palabra opacidad del cristalino del ojo. Normalmente eso es transparente, el cristalino, y en este caso la opacidad, me imagino que es el tema de la opaca, y impide que la luz entre correctamente al ojo, y lo cual causa una visión nublada, una visión borrosa. En otras palabras, es como mirar a través de un cristal empañado, de un vidrio empañado. Y esta ceguera espiritual la vemos en la vida de estos judíos. Tomaron el día de reposo y lo empañaron. Tomaron el día de reposo que Dios había dado a su pueblo y empañaron el día de reposo. Y esto lo hace la idolatría. Ya vemos en este tiempo que el día de reposo se había convertido en la religión de los judíos. Se había convertido en el Dios de los judíos el día de reposo. El día de reposo estaba para adorar al Dios verdadero, pero se convirtió en el ídolo de adoración. Como nosotros somos tentados a tomar muchas cosas buenas y convertirlas en ídolos y dañarlas. Los fariseos tenían esta catarata en el ojo. Decían, Jesús no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahí nos damos cuenta que la investigación del milagro ya estaba perjudicada, ya había estado prejuiciada por ellos. A ojos de ellos Jesús había quebrantado el día de reposo porque lo que hizo en el día de reposo no estaba aprobado por la tradición rabínica. Pero sabemos que Jesús no violó el día de reposo según las Escrituras, sino que Jesús ignoró las restricciones y las aplicaciones extrabíblicas puestas por hombres de la tradición rabínica. Hay una diferencia grande. El día de reposo Jesús lo guardó perfectamente porque Jesús es perfecto sin pecado. Pero según las 39 leyes adicionales que le habían añadido al día de reposo, que era tradición de hombre, Jesús no cumplió con esa tradición. De lo que está siendo acusado no es que quebrante el día de reposo, es que quebrante el día de reposo según la tradición judía. Y el porqué de esto es porque el Señor había hecho lodo de su saliva en el polvo, y esto violaba
el día de reposo porque habían cargado tanto el día de reposo que entre las regulaciones rabínicas se prohibía hacer tratamientos médicos el día de reposo a menos que la persona estuviera en un peligro inmediato, cosa que no era el caso del ciego. Algunos rabinos enseñaban que no estaba permitido poner medicinas en los ojos. Ahora tenemos una explicación de por qué probablemente Jesús hizo este milagro poniendo lodo en sus ojos, escupiendo saliva, porque iba directamente a atacar una tradición rabínica, la cual traería la conversación y aclararía que era una tradición de hombre y no impuesto por Dios. Y no era la primera vez que esto pasaba, ya hemos pasado por Juan capítulo 5, donde Jesús va al estanque de Betesda en el día de reposo y sana a este paralítico de más de 38 años. Y esto provoca que empiece la persecución contra Jesús y desde ahí comienzan a tramar para matarlo. Y Jesús provoca en este milagro nuevamente, toca la vaca sagrada del día de reposo. ¿Y por qué Jesús provocó esto en el día de reposo? ¿Por qué Jesús provoca esto en el día de reposo? Bueno, pasan varias cosas, mis hermanos. Primero, Jesús muestra su autoridad divina sobre el día sábado. Pero también muestra y aclara lo que dice la Escritura y no lo que han añadido. Nosotros no somos quienes para añadir reglas a lo que Dios, añadir reglas adicionales a las que Dios nos ha puesto. Nosotros no somos quienes de poner mandatos sobre hombre. Y esto es una de las cosas que hicieron los rabinos. Los rabinos tomaron el día de reposo, Dios le dijo, guardarás este día, una regla simple que si usted la lee en el Antiguo Testamento es muy simple, y ellos empezaron a añadir reglas. Pero el problema fue que tomaron las reglas y las pusieron como mandato de Dios. Y a la palabra de Dios no se le puede añadir nada. Y Jesús aclaró esto. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos sido nosotros los que hacemos estas cosas? Si alguien no guarda el día de reposo, que en el Nuevo Testamento está claro que es el día domingo, por el nuevo pacto, pero si alguien no lo guarda como yo lo guardo, ese hermano está en pecado. ¿Cómo somos nosotros a veces estos fariseos que le añadimos reglas a las cosas que Dios ha estipulado? Y con esto no voy a decir que hay cosas prudentes que debemos hacer, que debemos aprender de otros, pero seamos muy cuidadosos de poner preceptos de hombre al nivel del mandato de Dios. Porque este fue exactamente el pecado que ellos hicieron. Tomaron la tradición de hombre y la pusieron al nivel del mandato de Dios. Los líderes judíos, cuando añadieron, lo que hicieron fue pervertir el propósito divino del día de reposo. En vez de hacer este día, que fue la intención de Dios, hacer un día de agradecimiento, de adoración, de reconocimiento al Señor, lo que hicieron fue un día fastidioso, una carga que nadie la podía llevar. Pervirtieron el propósito de Dios con el día de reposo. A veces somos nosotros esos mismos. Pervertimos lo que Dios ha hecho bueno. Pervertimos lo que Dios ha hecho bueno. Los fariseos, ¿verdad? Y dice el texto, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso está en Marcos 2:27. Los fariseos eran orgullosos de guardar el día de reposo, cumplían todas las reglas, llevaban todas las reglas al pie de la letra, pero las reglas que ellos habían puesto. Pero Jesús los confronta y les dice, cumplen todas estas reglas, pero se han olvidado del espíritu de la ley, la misericordia, el amor. Ahora tenemos un hombre que nació ciego
Eso es para que todo el pueblo estuviera brincando de gozo, de alegría. Pero el terror que habían puesto estos fariseos era algo sorprendente. Jesús por eso los condena y les dice en Mateo 23:4, los condena por atar cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Cayeron en el legalismo. En vez de glorificar a Dios, lo que hicieron fue maltratar a aquellos que estaban escuchando la enseñanza de ellos. Los maltrataron, pusieron estas cargas pesadas que solo los hicieron alejarse más de Dios. Y ellos hicieron una lógica. La lógica de ellos fue, bueno, no puede ser que Jesús venga de Dios porque Él no guarda el sábado. Si tú empiezas, mi hermano, con una premisa mal establecida, todo lo demás está mal. ¿Entendemos eso? Y por eso es sumamente cuidadoso tenemos que ser cuidadosos cuando establecemos una premisa. Porque si la premisa que establecemos está mal, ya todo va a estar mal. Aquellos chicos que todavía toman exámenes de álgebra, saben que en los primeros pasos, si cometiste un error en la álgebra, cuando llegues al final ese resultado va a ser un desastre. Y pudiste haber hecho todo lo demás bien, pero empezaste con una premisa equivocada. Y para la lógica de ellos empezaron con una premisa equivocada. Él no guarda el sábado según las tradiciones que nosotros tenemos. Por tal, esto no puede ser de Dios. Porque para ellos quienes son de Dios guardan el sábado según los rabinos lo han establecido, lo han observado y han puesto sus reglas. Pero vemos en el texto que otros no estaban tan convencidos porque se preguntaban, y ahí nos damos cuenta en el versículo donde nos dice, en el versículo, 16, dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Había un grupo que decía, pero ¿cómo es posible que pueda hacer tales cosas este hombre que ustedes dicen que no es de Dios? No era que todo el grupo estaba en consenso, sino que había gente dudando dentro del grupo, con miedo a los fariseos, pero dentro del grupo hacían preguntas difíciles y no dudamos que por eso mismo es que toman al ciego para traerlo ante los fariseos, para esta confrontación necesaria. En ellos, en su lógica, decía, solo quienes vienen de Dios pueden abrir los ojos a los ciegos. Su conclusión es, por lo tanto, Jesús viene de Dios. Había una disensión muy grande entre ellos. Y me daba cuenta, mis hermanos, que algo que pasó con los judíos es algo que nos puede pasar a nosotros. Es algo que pasa actualmente, es algo que puede pasar a nosotros. Mientras me hacía esa pregunta, ¿cómo cayeron en esto? ¿Cómo pueden tener todo esto delante de ellos y caer en esta ceguera espiritual tal? Y hermanos, es cuando nos alejamos de la palabra del Señor y acudimos a la tradición de hombres. Si usted me pregunta, ¿cuál fue el problema de la Iglesia Católica Romana? Exactamente el mismo. No hay diferencia. Usted ve el problema de la Iglesia Católica Romana, empezaron bien, si podemos decir, no perfecto, pero empezaron bien. ¿Y qué pasó? Empezaron a poner las tradiciones de hombre al nivel de la palabra del Señor. Claro, muchos católicos romanos no saben esto. Pero el Papa, lo que dice el Papa es como si Cristo hablara. Lo que dice el Papa está al nivel de la palabra del Señor. Cuando tú le dices a un católico romano esto, normalmente se espantan porque saben que el Papa es un pecador. Pero muchos no lo saben. Y por eso han caído en esto, por eso han caído en la herejía, por eso han caído en todos estos asuntos. ¿Cuál es el asunto de la reforma? Bueno, decir sola escritura. La autoridad no está en la institución, no está en un hombre, la autoridad es la palabra del Señor. Usted me preguntaba hoy y decía, ¿y cómo los judíos pueden estar todavía en esto?
¿Cómo pueden estar todavía en esto con todas las evidencias que hay de que Jesús es el Mesías? Yo decía, pero no leen el Antiguo Testamento, pero sí está claro. Decía yo en mi mente, decía, ¿cómo es posible si yo me puedo sentar con uno de ellos y ir a través de la Escritura y mostrarle todo lo que se cumple en Cristo? Y me hacía esa pregunta, y me hacía esa pregunta. Y escuchando un programa de entrevistas como si fuera el programa de Living Waters, que hacen evangelismo a las personas en la calle, en este caso este ministerio hace evangelismo a los judíos, y cada vez que veía cada entrevista me daba cuenta de que ellos escuchan, cuando ellos hablan del Tanakh, el Antiguo Testamento, ellos tienen el Tanakh oral, la tradición oral. Y ellos dicen, nosotros no vamos al escrito, sino que utilizamos la tradición. Claro, por eso es que los judíos no pueden entender que Jesús es el Mesías, no pueden verlo, porque ¿qué hicieron? Lo mismo que hizo la Iglesia Católica Romana. Pusieron la tradición oral de hombres al nivel de la palabra del Señor. De hecho, dicen que no pueden leer el Antiguo Testamento sin la tradición oral. Y nosotros, hermanos, no descartamos la tradición. Quiero aclarar esto. Nosotros no somos arrogantes y miramos mal la tradición. No, nosotros hacemos cosas por tradición. La tradición no está mal siempre y cuando la tradición esté ¿qué? Sometida a la palabra del Señor. La tradición no es pecaminosa siempre y cuando no contradiga la palabra del Señor. De hecho, es necesario que miremos la tradición, como nuestra fe ha sido vivida años atrás, porque si no seríamos arrogantes en no reconocer hermanos que hicieron cosas muy buenas que son dignas de imitar. Pero la tradición tiene que estar sometida a la palabra del Señor. Pero no es el caso de los judíos. Los judíos aún hoy, más adelante a través de la historia, ya en este tiempo se estaba formulando la tradición oral porque Jesús la condena. De hecho, usted va conmigo a Mateo 7, 1 al 3, a Marcos, perdón, vaya conmigo a Marcos. Y esto lo condena Jesús en este tiempo. Todavía la tradición oral no había sido escrita, porque eso es un tema. Usted dice, es una tradición oral, pero la tradición oral de los judíos está escrita. Ellos creían que no debía ser escrita, pero luego llegaron a la conclusión que se estaban yendo por diferentes líneas y decidieron escribir la tradición oral. O sea que la tradición oral judía dejó de ser tradición oral. Ya está escrita y está al mismo nivel del Tanakh, que es el Antiguo Testamento. Si usted va conmigo a Marcos 7, los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así que la tradición de los ancianos. Porque cuando usted va al Tanakh, usted no necesariamente encuentra eso como un mandato. Dice el 4, cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Y mire, cuando usted toma el precepto de hombre y lo pone al nivel del mandato de Dios, mira lo que dice el versículo 8, dejando el mandamiento de Dios. No hay manera posible. Si usted pone la tradición de hombre al nivel de la palabra de Dios, usted ya se alejó de la palabra del Señor. Y dice, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. No hay tal cosa como ambas. No, nosotros seguimos los mandatos de Dios. Nos sometemos a los mandatos de Dios y utilizamos la tradición sometida a la autoridad de la palabra del Señor. Ellos pusieron sin duda
la tradición al nivel, esa tradición de hombre al nivel de la palabra. Y aún Jesús hizo 3 milagros mesiánicos que solo el Mesías haría. La curación del ciego de nacimiento es uno de estos milagros. La curación de un leproso al cual Jesús condujo a que fuera a los sacerdotes y llevara la ofrenda. El Levítico 14 es impresionante. El Levítico 14 habla de qué debía hacer un leproso, un judío leproso sanado. Y eso nunca pasó hasta que Cristo llegó. Eso era una evidencia clara de que ese era el Mesías. Eso estaba escrito ahí por todos esos miles de años, esperando porque Cristo lo hiciera. Aún uno de los endemoniados que sanó no había visto una sanación como esa. No voy a entrar en todos los detalles, pero esos eran 3 milagros mesiánicos que el Mesías debía hacer. La contestación a esto lo da Jesús. ¿Por qué los judíos no creen? Pusieron la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. Pusieron la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. Hermanos, ¿seremos nosotros tentados a esto en cada ocasión? A poner la tradición de los hombres por encima de la palabra del Señor. ¿Seremos nosotros tentados en vez de preguntarnos qué dice la palabra del Señor? Voy a ver qué dice Sugel, o qué dice Miguel, o qué dice MacArthur, o qué dice el otro. En vez de anhelar qué dice la palabra del Señor. Con esto no quiero desanimar a nadie a buscar buenos maestros, mis hermanos. Pero sean cuidadosos. Hay una línea muy fina que nos va alejando de la palabra del Señor. Estos hermanos son regalos a la iglesia y los reconocemos porque predican sana doctrina, los nombres que he dicho. Pero seamos cuidadosos que lo que es bueno no nos aleje de la palabra del Señor. Queremos escuchar a Dios. Y claro que queremos escuchar hermanos que nos expliquen la palabra de Dios, pero no nos alejemos del mandato de Dios. Fariseos le dijeron al ciego: ¿qué dices tú según tú de aquel que te abrió los ojos? Los fariseos de una manera se estaban burlando del ciego, pero la respuesta del hombre fue enfática, que es profeta. Un hombre inculto, que no había sido expuesto a la palabra del Señor, le dice: es profeta, mínimo tiene que ser profeta. Sabemos que es más, vemos que ahora la fe del ciego va siendo aclarada a través que sigamos leyendo el texto. Pero él dice: es profeta, es que es imposible que no sea otra cosa, mínimo es profeta. Él captó la realidad que los fariseos, ciegos espiritualmente, se negaban a ver, que Jesús era enviado de Dios. Aquel hombre que se llama Jesús, cuando contesta el ciego, ese hombre sin duda viene de Dios. Hermanos, la ceguera espiritual empieza poniendo la tradición de hombres por encima de la palabra del Señor. Vemos estos hombres fariseos investigando el asunto, pero la tradición de los hombres estaba por encima. Estaba como una catarata delante de sus ojos que no les permitía ver a Cristo, al Mesías, al esperado. Podemos nosotros caer en esto, hermanos. Cuidémonos de esto. Y esto es muy peligroso, aún especialmente para pastores, para nosotros los pastores. Vivimos en un tiempo donde los hombres no quieren sacar el tiempo para estudiar la Escritura y llegan a conclusiones teológicas muy jóvenes en la fe sin leer la Escritura, solo por la opinión de otros hombres. Lo digo para mi propia alma, para la alma del pastor Byron y para cualquier hombre que Dios llama al ministerio. El mismo don de escudriñar la palabra y predicarla que tiene Charles Spurgeon lo tenemos los pastores de esta iglesia y cualquier otro pastor. Pero claro, no queremos hacer el trabajo de lo que han hecho estos hombres, ir y escudriñar y lanzar sus corazones al océano de la palabra del Señor. Y claro, prefieren el que está fuera del océano ya vendiendo las ostras ya listas.
Yo no estoy diciendo que no hay un problema con ver lo que ellos piensan, pero lancémonos a la palabra del Señor. El Espíritu Santo está en nosotros para dirigirnos en el estudio de la palabra del Señor. El poder de la incredulidad se alimenta de la ceguera espiritual, pero también se alimenta del temor a los hombres. Versículo 18. También ustedes son tan faltos de entendimiento, les dijo. No comprenden que todo lo que de afuera... Perdónenme, estoy en Marcos, perdónenme, hermanos, perdónenme. Me quedé en Marcos y dije... En el versículo 18 del capítulo 9... Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntan a los padres, le hacen dos preguntas. ¿Este es tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Le preguntan a los padres. La evidencia estaba clara y el testimonio de las personas a su alrededor decían, este era el ciego. Por eso fue que lo llevaron ante los fariseos. Pero la élite religiosa de los fariseos quería atender el caso como si fuera una confusión de personas. Por eso es que llaman a los padres, para aclarar que este fuera aquel que realmente era el ciego. Llamaron a los padres, le hicieron estas preguntas, porque en sus mentes decían, a lo mejor él ni era ciego. Pero cuando interrogaron a los padres contestaron afirmativamente, sí, nació ciego. Este era el ciego y ahora ve. Pero en las contestaciones de los padres podemos ver el corazón de ellos llenos de temor. Imagínese usted con un hijo adulto con una condición congénita que lo ha hecho sufrir por tantos años. ¿Cómo hubiese sido su respuesta? De alegría, sin miedo, Jesús lo sanó. Eso fue lo que Él nos contó. Pero estaban atemorizados. Asumir que el Hijo les había contado el milagro no es algo equivocado, porque Juan nos dice más adelante que dijeron esto por miedo a las represalias. Que en una manera el texto nos está diciendo, los padres mintieron de que no sabían. Los padres realmente mintieron, ellos sabían lo que había pasado. Pero por miedo a las represalias no lo dijeron, por el temor al hombre. Le dijeron, pregúntele a él es adulto, que se meta a él en problemas. Imagínense el poder de la incredulidad. Ceguera, temor a los hombres. El temor al hombre hace que la incredulidad crezca. Versículo 22. Dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Este término de expulsado significa excomunión, prohibición, maldición. Era como un destierro de la vida social, religiosa de Israel. Era lo más importante que tú podías tener en la sinagoga. Si te sacaban de la sinagoga, tú estabas en graves problemas. No tenías con quién comerciar, no tenías con quién compartir, eras como un leproso casi, para efectos sociales. Miren en Juan 12, si usted va más adelante conmigo, en Juan 12, 42, el miedo era tal, dice en el 12, 42, sin embargo muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero porque por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados ¿de qué? De la sinagoga. Creyeron en él, pero no lo decían. En el capítulo 16, versículo 2, dice Jesús diciéndole a ellos, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Esta es la promesa que tenían, los iban a expulsar de las sinagogas. Pero Jesús les dijo en Lucas capítulo 12 que no tuvieran miedo a aquellos que pueden matar al cuerpo y después no tienen nada más que hacer. Él dice en el versículo 5 del capítulo 12 en Lucas, pero yo les mostraré a quien deben temer. Teman a aquel que después de matar
tiene poder para arrojar, de matar el cuerpo, tiene el poder de arrojarlo al infierno. Jesús nos manda que no tengamos temor al hombre. El temor al hombre aumenta la incredulidad. ¿Qué fue lo que pasó en la caída en Génesis capítulo 3? Adán tuvo temor a Eva. Eva le dijo, ven y come el alimento, y Adán fue y se sirvió y comió del alimento. Temor al hombre. Adán tenía que decirle, para ahí, Dios no nos dijo que hiciéramos esto. Haz lo que tú quieras, pero yo no lo voy a hacer. El temor al hombre es el fruto de no vivir en el temor del Señor. Es el fruto del orgullo y de la autodependencia, mis hermanos, en nuestras propias vidas. El temor al hombre comienza contigo mismo. ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Me siento bien? Y eso hace que deshonremos a Dios. Además de pensar cómo pienso acerca de mí, cómo me siento acerca de mí, luego me hago la pregunta, ¿y cómo me ven los demás? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué tengo que hacer o decir para ser parte de un grupo en particular? Eso es temor al hombre. Esas son preguntas que vienen de un corazón que tiene temor al hombre. ¿Sufro cuando hago lo correcto según Dios y no le caigo bien a los demás? Como que no me siento parte del grupo porque hago lo que Dios manda. Eso es temor al hombre. Es lo que estamos viendo en la vida de los padres y en la vida de estos judíos. Temor al hombre, temían al poder que tenía la sinagoga, al poder que tenían los judíos de expulsarlos de la sinagoga. El temor al hombre solo aumenta la incredulidad. Proverbios 29:25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Hermano, el temor al hombre te hará crecer en tu incredulidad. ¿Cuántas veces hemos sido expuestos y por no caer mal, porque el hermano no diga, no caerle mal, no perder la relación con el hermano, no hacemos lo que tenemos que hacer? A veces es triste cuando tú hablas con un hermano y te viene a decir, no, que el hermano tal ha pecado contra mí, ha hecho tal y cual, y tú le dices, pero hablaste con él, no, es que no me atrevo. Temor al hombre. Perdóneme, hermano, es temor al hombre. ¿Por qué me lo dice a él no? Temor al hombre, porque no quieres que él piense mal de ti, no quieres que te perciba de una manera diferente. Entonces prefieres deshonrar a Dios antes que confrontar la situación. Eso es temor al hombre. Entonces eso muestra incredulidad. Hacer lo que Dios te manda es lo que necesitas hacer, es lo mejor que puedes hacer para tu alma. Temor al hombre aumenta la incredulidad, y esto era lo que estaba pasando. Estaban viviendo un contexto de temor al hombre, le tenían miedo a las autoridades. Más adelante nos encontramos con la falsedad ante la verdad, que es nuestro tercer punto. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Los fariseos ya habían hecho su interrogatorio para otra conclusión. Jesús hizo un milagro que es la evidencia de que el poder de Dios estaba en él. Pero la incredulidad va a apelar a la falsedad para justificarse. Y esto usted lo ve cuando usted habla con gente incrédula. Van a la falsedad, exageran cosas, dicen cosas acerca de la iglesia, dicen cosas acerca de los cristianos para justificar su posición. Y esto es lo que están haciendo estos judíos, porque el ser humano tiene la necesidad de justificarse. A veces somos tentados a ser expuestos a la verdad delante de nosotros, y lo que hacemos es que nos desviamos con falacias para no ver la verdad que está enfrente de nosotros. Que fue lo que hicieron los judíos. Tenían la verdad enfrente de ellos, pero empezamos a buscar cosas secundarias y falsedad para evitar lo obvio, para no aceptar lo que es obvio delante de nosotros. ¿Cuántos de nuestros familiares viviendo en situaciones trágicas por el pecado? Yo estoy bien. Yo vivo mi vida feliz.
la semana pasada estaba diciéndote que no soportaba su vida, estaba en depresión. La falsedad. Y en este caso la falsedad en contra de Cristo. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, dijeron ellos. Pero Jesús públicamente en Juan capítulo 8, versículo 46, si usted va conmigo, les preguntó delante de todos, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Nadie contesta. No había pecado en Jesús. Y ellos tomaron esto falsamente, volvemos, premisa mayor equivocada, todo lo demás equivocado. Están acusando a Jesús de pecador, pero cuando Jesús dice públicamente, dígame cuál es mi pecado, nadie habla. Falsedad. Vemos cómo una falsa premisa daña absolutamente todo. Ya Jesús le había dicho a ellos que eran de su padre el diablo, que es el padre de toda mentira. La incredulidad se alimenta de la falsedad, de la mentira, para calmar la conciencia y justificar su posición. Pero el ciego responde con tanta sabiduría, si es pecador yo no lo sé, yo no lo sé. Ustedes que son los expertos, determinen ustedes si es pecador o no. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, en ocasiones va a haber preguntas a las que no tenemos contestación, pero lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es evidente. No tengas miedo. Todo tiene contestación. Va a haber cosas teológicas profundas que gente te hará con falsedad para convencerte de que estás en una mentira o que Jesús es tal o que la iglesia es tal. No tires por la borda lo que Cristo ha hecho en ti, confía en Él. No tendrás todas las contestaciones, pero lo que Dios ha hecho en tu vida es evidente. Ya había hecho las preguntas, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? La habían hecho anteriormente, pero volvieron otra vez a hacerle las mismas preguntas. Estaban buscando en su estrategia que el ciego se contradijera para anular el testimonio que tenía. Pero de una manera el ciego entendió que los fariseos estaban en contra de Jesús y los contestó con sarcasmo. También ustedes quieren hacerse sus discípulos. Y ahí inmediatamente los fariseos revelaron su corazón delante de aquel que era ciego y revelaron el corazón de que odiaban a Jesús y no lo aceptaban. Le dijeron, tú eres discípulo de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. La falsedad, mis hermanos, se esconde detrás de la verdad y la utilizamos para justificar nuestras posiciones. Y en ocasiones somos afectados con eso también, mis hermanos. A veces tenemos el precepto de Dios claro delante de nosotros, pero jugamos juegos mentales para justificar nuestro pecado y caemos en esta falsedad. Y sabemos que lo que estamos haciendo está mal y es pecaminoso, pero fulano lo hace o el otro lo hace. No, a lo mejor lo que Dios quiso decir fue tal o cual. Buscamos hermanos que apoyen lo que nosotros creemos. Qué fácil es caer en la falsedad cuando la verdad está delante de nosotros. Ellos empezaron a jugar el juego, no, nosotros somos de Moisés, somos los discípulos de Moisés. Despreciaron a Jesús y exaltaron a Moisés sin ellos saber que a quien exalta a Moisés es a Cristo. Jesús mismo le dijo en Juan 5, 45 al 46, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, es quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Lo que le está diciendo Jesús, ustedes ni creen lo que Moisés dice. Ustedes dicen ser discípulos de Moisés, dicen ser discípulos de Abraham, pero es mentira, es falso, eso sí es falso. Se habían alejado de la palabra de Dios y vivían según la tradición de los hombres. Esto lo llevó a la falsedad. Hermanos, cuando nos alejamos de la palabra del Señor, vamos a terminar en falsedad.
Lo que nos lleva al último punto, a la arrogancia espiritual. A la arrogancia espiritual. Esa incredulidad se alimenta con arrogancia espiritual. Dice Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Mis hermanos, el orgullo es un pecado mortal. La mayoría de todos los pecados, por no decir todos los pecados, tienen en su raíz el orgullo. Dice la palabra del Señor que el camino del necio es recto en sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. En este momento ese humilde hombre les estaba dando un buen consejo. Les estaba diciendo la verdad, pero él no estaba en el lugar, según ellos, para decirle eso. Ellos debieron escuchar el consejo de ese hombre humilde, que no tenía letra, pero había pasado una experiencia hermosa. A mí me pasó algo hermoso cuando Dios expresa su misericordia a mi vida y me salva. Yo era muy arrogante, hermanos, muy arrogante. De los perdidos a lo mejor estaba más perdido, porque el que está perdido y sabe que está perdido, por lo menos tiene conciencia de que está perdido. Pero yo estaba perdido y no sabía que estaba perdido y pensaba que estaba bien. Y era muy arrogante. Y Dios tomó en el momento que me abre los ojos y veo mi pecado y me arrepiento de mis pecados. Dios tomó al más pequeño de sus hijos, que a lo mejor se ha aprendido 5 versículos en toda su vida y no sabe de mucha teología. Y yo era muy arrogante y me creía que sabía de muchas cosas de la vida. Y Él tomó al más pequeño de su reino y me sentó a sus pies para aprender. Así es el Señor. Así toma a los arrogantes, a los orgullosos. Me llena de alegría porque fueron tiempos hermosos. Ese hombre que yo en mi orgullo lo miraba como un hombre inferior, como alguien que no tenía nada de qué enseñarme, porque yo era el más libros que leía, el más que sabía. Ese hombre me enseñó los primeros pasos del cristianismo, me enseñó las primeras verdades del evangelio. Dios humilla al arrogante. Y este que era ciego estaba ahí para guiarlos en un camino, pero ellos fueron arrogantes, fueron muy arrogantes. Y la respuesta del mendigo fue devastadora. Yo no sé, ustedes saben, ustedes dicen que son de Moisés, ustedes son aquí los que saben, yo se supone que no esté hablando, pero les voy a decir algo. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Jesús podía hacer lo que solo podía hacer el poder de Dios. Sanar la ceguera de nacimiento y crear unos ojos nuevos. Pero las autoridades religiosas querían seguir en su ignorancia. Su arrogancia aumentó su incredulidad. Ahora mismo estamos hablando de estos que estaban sentados, y si los comparamos intelectualmente, diríamos: estos invirtieron mucho tiempo estudiando, estos fueron los intelectuales del tiempo. Pero hoy en esta predicación, esos intelectuales, por su arrogancia, están siendo vistos como los necios. Hoy los vemos como necios, pero en ese tiempo ellos se veían a ellos mismos como los más crecidos intelectualmente, los que nadie tiene nada que enseñarle. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos. Porque podemos ser nosotros esos arrogantes. Cuidémonos. Cuidémonos, hermanos. No estoy diciendo que aprendamos de aquellos pequeñitos las malas doctrinas, pero no los descartemos. Puede haber pequeñitos en el reino de Dios que tengan que enseñarnos. Seamos humildes. Si tenemos más doctrina, mejor doctrina, hermanos. La verdadera doctrina humilla el corazón.
La verdadera doctrina, si estás aprendiéndola bien, te hace más humilde, hermano. Nunca te hará arrogante. Si te estás haciendo arrogante, no estás aprendiendo la verdadera doctrina. Está desvirtuada. Este mendigo humilde les dio una conferencia teológica a ellos. El mendigo dijo, bueno, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, ese oye. El mendigo decía en su razonamiento, entonces Dios obviamente oía a Jesús porque le dio el poder para hacer cosas que nadie ha visto. Él mismo les informa, no hay nada en la historia que diga que un ciego de nacimiento había sido sanado. Él lo sabía más que todos porque él era un ciego de nacimiento. Y les está informando desde su humildad, desde un corazón que había sido regenerado, que lo vemos más adelante. Y les está diciendo a estos que tienen ojos para ver, que han tenido los ojos todo el tiempo, están ciegos. Los fariseos, en su arrogancia y desde su posición orgullosa, solo lo ofendieron. Y esto lo vamos a ver, mis hermanos. Cuando vamos con la verdad, es bien probable que recibas tu pecado del pasado. ¿Quién eres tú para hablarme? Vas a tener gente muy arrogante que te va a decir, ¿quién tú te crees que tú eres? Yo tengo éxito en mi vida, yo tengo dinero, tengo todo lo que necesito. No necesito tu fe para tener éxito en la vida. Mira tú que no tienes ni casa, no tienes ni carro bueno, no tienes ni dinero en la cuenta de banco. Al final, mis hermanos, ellos tendrán que encarar al juez eterno. No habrá carros, no habrá casas, no habrá dinero, no habrá nada que los haga escapar de su mano. Pero nosotros tenemos los tesoros más abundantes, mis hermanos. Tenemos a Cristo y vamos escondidos de su justicia. El orgullo, amados, empieza a atacar de manera personal, se va del tema y ahora empiezan a decirle, tú naciste de todo en el pecado y nos enseñas a nosotros. Ahora lo están atacando de manera personal. Vemos su mala teología y sin duda los echaron fuera, como nos dice el texto. Solo el Espíritu Santo, mis amados, puede abrir los ojos de los ciegos espirituales. Aquí vemos uno que era ciego en una investigación de unos que son ciegos espiritualmente. Este doblemente ahora ya no es ciego físicamente y tampoco es ciego espiritualmente. Pero los que están delante de él eran ciegos espiritualmente, estaban ciegos, eran ciegos juzgando a uno que ahora veía. Y yo sé que aquí hoy hay amigos entre nosotros como el ciego de nacimiento. Probablemente no hay, amigos que son como el ciego de nacimiento. Pero yo estoy seguro que entre medio de nosotros sí hay ciegos como los fariseos, ciegos espiritualmente. Y yo los invito hoy a dejar la arrogancia en su corazón. Les invito hoy a dejar la arrogancia, esa ceguera espiritual, ese temor a los hombres, esa falsedad en la cual te escondes para justificarte. Te invito hoy a que vengas a Cristo. Él hoy está dispuesto a abrir tus ojos para que puedas ver tu pecado. Él hoy está dispuesto a salvarte. Está dispuesto a perdonar tus pecados. Deja la arrogancia espiritual. Deja la arrogancia. Sabes que estás perdido. Sabes que no hay solución para tu vida que no sea Cristo. Sabes que el dinero no te ha comprado nada. Sabes que tu profesión no te ha comprado nada porque todavía estás vacío. Todavía estás ciego. Ven a Cristo hoy. Como dijo el mismo ciego, pues en esto hay algo asombroso que ustedes no sepan de dónde es y sin embargo me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, este oye.
Desde el principio jamás he oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ese es el que abre los ojos. Aléjate de la ceguera espiritual, aléjate del temor a los hombres, aléjate de la falsedad y de la arrogancia espiritual. Y ven a Cristo. Y yo estoy seguro que un día podrás decir, yo era ciego y ahora veo. Y mis hermanos amados de Iglesia Comunidad de Gracia, sería muy triste teniendo ojos hacernos pasar por ciegos. Pareciera una broma, pero en ocasiones hemos vivido como ciegos espiritualmente. Tengamos cuidado con esconder la palabra del Señor. No olvidemos en esta enseñanza cuán peligroso es tomar la tradición de los hombres como si fuera palabra del Señor. Podemos caer muy fácilmente en lo que criticamos hoy, podemos nosotros caer ahí. Ver el que esté firme que no caiga. El Señor nos guarde y nos ayude y tengamos humildad delante de nuestro Dios en todo momento. Oremos. Padre amado, tu palabra es abundante, Señor, tu palabra es hermosa para nuestras vidas. Perdónanos cuántas veces hemos, Señor, sido nosotros los que hemos pecado de esta manera. Hemos puesto nuestra confianza en la tradición de los hombres, hemos puesto nuestra confianza en lo que piensan los hombres. Hemos estado ciegos, hemos estado, Señor, con temor a los hombres, hemos participado de la falsedad, justificando nuestro pecado. Hemos estado, Señor, con arrogancia espiritual, porque a lo mejor conocemos un poco más. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Anímanos hoy a vivir en la luz de tu palabra, Señor. Anhelarte y desearte más. Padre, te pido especialmente hoy, si hay alguno aquí que está como esos judíos ciegos espiritualmente, Señor, yo te pido hoy, Señor, que tú abras sus ojos. Padre, ten misericordia, abre sus ojos, muéstrale su pecado, Señor. Pecado que merece una condenación eterna, pero pecado que por la fe es llevado a Cristo a la cruz para vida eterna, Señor. Ten misericordia, Padre, te lo ruego. Te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos fortalece, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.